Capítulo 3. Levantándote, buscando la felicidad. Hoy, yo comparo la vida con el juego mecánico de la montaña rusa, y por ello, la portada de mi libro, en donde a pesar de que nos comentan quienes ya se han subido, que se siente horrible, que les dolió el estómago, que tuvieron ganas de volverlo, si no es que hasta les pasó, que sintieron mareos, vértigo y todo tipo de malestares provocados por el nerviosismo, y que por lo mismo no nos subamos, aún así decidimos, por libre albedrío, subirnos. Y lo que es peor, hasta pagamos por hacerlo, además de las largas filas que hacemos y el mucho tiempo que nos lleva a subirnos a esa maravillosa e impresionante máquina de diversiones. Desde el momento que vamos subiendo, ya estamos nerviosísimos, y no se diga cuando empieza a subir el carrito, por la subida más prolongada. Quisiéramos bajarnos, pero eso es imposible. Ya me imagino a Dios diciéndonos: ¿tú decidiste subirte o no? Una vez que estamos en lo más alto del juego y podemos observar el gran bosque de Chapultepec y la bella Ciudad de México, nos reconfortamos y nos agradecemos el haber decidido subir. Sin embargo, más tardamos en estar tranquilos cuando de repente, ¡zas!, viene la primer y más prolongada bajada del juego, y con ella la peor de las emociones en el estómago. Casi sentimos que dejamos la cabeza allá arriba. Después, bajadas, subidas, vueltas, giros y demás, disfrutando por momentos y arrepintiéndonos en algunos otros. Así veo la vida ahora, con aciertos y descalabros, grandes y pequeños, con grandes recesos de emociones buenas y no tan buenas, con experiencias desagradables y buenos momentos, con situaciones que no hubiéramos querido tener y con grandes momentos de felicidad, con vueltas y giros escalofriantes, pero al fin y al cabo maravillosos, llenos de emociones que te mantienen vivo y energizado, que te permiten sentir lo que es esta hermosa experiencia humana, que de no ser por esos momentos, la vida no tendría ningún sentido, ¿no crees? Siempre hemos querido ser felices todo el tiempo, y si no lo somos, entonces pensamos que nada de los sistemas o estrategias sirve. Probamos de todo: visualizaciones, pensamientos positivos, optimismo, cambiar creencias, controlar emociones, sentimientos, decretos, papelitos por toda la casa, actitud y muchas cosas más. Pero nada funcionaba para siempre. No podemos ser felices todo el tiempo. Lo logramos por un periodo y creemos que vamos bien, pero de repente nos encontramos con algún otro problema y retrocedemos. Y lo malo es que nos quedamos peor que como estábamos al principio. Decimos a veces: mejor me hubiera quedado como estaba, nada sirve. Sin embargo, es el momento de no desistir. Recuerden que la buena espada se forja con varias horneadas y expuestas a grandes temperaturas, o como el café, que tiene que haber un hervor para que realmente tome su maravilloso y delicioso sabor. Hay otra anécdota donde nos cuentan la historia del bambú. Los primeros 5 o 7 años pareciera que no crecerá nunca, sin embargo, y de un de repente empieza a crecer cuán largo es, y con alturas sorprendentes. Entonces nos preguntamos: ¿qué pasó? Nos damos cuenta que durante todo ese tiempo se estuvo fortaleciendo la raíz, lo suficiente para poder soportar tal altura. Así creo que nos pasa a nosotros cuando iniciamos nuestro despertar. Tenemos que tener la fuerza, conocimientos y pruebas suficientemente fuertes para poder soportar realmente cualquier situación futura que consideremos desfavorable. Ley de la dualidad. Ahora que menciono la palabra desfavorable, debo precisar que también existe la ley de la dualidad, y es algo que al principio no entendemos y que inclusive lo vemos mal o nos cuestionamos por qué debemos pasar por la oscuridad antes de encontrar la luz. Esto es natural, pues sin la oscuridad no podría existir la luz. Es decir, que necesitan haber ambas para que puedan existir realmente. No puede vivir una sin la otra. Asimismo, nadie puede saber lo que es la riqueza sin saber o haber experimentado de alguna forma la pobreza y las limitaciones. Para poder degustar un magnífico platillo de comida, dicen que el mejor condimento es el hambre.
la enfermedad para saber qué es la salud y así muchos ejemplos. Valoramos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. No es que sean contrarios, sino que uno es el extremo del otro. Así decimos que el frío no existe, sino que es simplemente carencia de calor. Esto no significa necesariamente que tengamos que vivir los extremos, sino simplemente es una ley que existe y de nosotros depende qué tanto queremos vivir y experimentar ambos extremos y por cuánto tiempo. Lo importante de esta ley es que una vez que nos damos cuenta de su existencia, podemos decidir en qué extremo nos queremos mantener y decidir permanecer en él. Esta ley de la dualidad, para mí, es la parte medular del entendimiento de nuestra existencia en la Tierra y el por qué estamos aquí. El dolor nos trae sabiduría y conocimiento, si sabemos entenderlo, interpretarlo y aprovecharlo, para no convertirlo en sufrimiento. Recuerda que el dolor es necesario y el sufrimiento es opcional. Yo creo que nosotros vinimos a experimentar ambas cosas, porque además, como te comenté al principio, no podemos saber quiénes somos sin antes saber quiénes no somos. Por otro lado, y aunque ya te he dado la receta mágica, quisiera concientizarte de algo muy importante y que para mí es lo primordial antes de ser ese gran creador consciente en el que todos nos queremos convertir, y para ello quiero agregar algo muy importante para mí y que te recomiendo tomes en cuenta antes de empezar a querer cambiar tu vida. Cuando empezamos a saber y descubrir que todo nuestro entorno está formado por nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras emociones o sentimientos, entonces queremos cambiar al mundo en un instante. Primeramente, pensamos en ser las mujeres u hombres más ricos y poderosos del planeta, tener los mayores lujos, las mejores relaciones, las mejores parejas sacadas de revistas, y así sucesivamente. Es decir, que le damos más importancia a todo lo material primero, sin saber ni conocer que una vez que decidimos despertar, es necesario primero ser, descubrir quiénes somos en realidad y no al revés. No significa que lo primero esté mal, para nada, simplemente que primero es lo primero. Nunca se nos dice en todos esos programas de desarrollo humano, en donde se nos vende la idea de que todo depende de nuestros deseos tan solo, no nos dicen que el verdadero desarrollo humano y crecimiento, y por lo tanto despertar, está primero en reconocer y recordar que somos seres espirituales en cuerpos humanos, y no al contrario, como se nos ha hecho creer desde siempre. Que tenemos un gran poder interno por quienes somos, conciencia infinita y creadora, igual que nuestro Padre Celestial o Divinidad Creadora, como la quieras llamar. Debemos reconocer primero que somos seres divinos dentro de un gran universo y que somos seres privilegiados al poder vivir esta experiencia humana tan hermosa, porque nos permite sentir emociones que ningún otro ser en todo el universo puede experimentar. La Tierra es como el lugar de recreo de los ángeles. Cuando te das cuenta que todo lo que vives es tan solo algo que quieres experimentar y que además tú decidiste vivirlo, tan solo por el gusto de saborearlo y conocerlo, y que sabes que es pasajero y que nunca más tendrás la oportunidad de volverlo a vivir, entonces se convierte en algo maravilloso, pues no habrá más oportunidades en toda la eternidad. Por esto te recomiendo que primero te atrevas a descubrir y aceptar quién realmente eres antes de convertirte en ese creador que estás descubriendo ahora. En esta experiencia humana, nosotros decidimos vivir y experimentar todo tipo de pensamientos, emociones y sentimientos, incluyendo los buenos y los llamados malos, que yo llamo simplemente no tan buenos, ya que la maldad tan solo es la carencia o ausencia de la bondad, así como la oscuridad es tan solo la carencia o ausencia de la luz. Para mí, una de las razones más importantes en esta experiencia humana es el experimentar todas las emociones que conocemos. Considera que nadie en el universo tiene esa oportunidad. Si nosotros viéramos a las emociones como algo que nadie más tiene la oportunidad de experimentar en todo el universo, entonces
lo valoraríamos como un tesoro invaluable y nos sentiríamos los seres más privilegiados del mundo. Imagínate, somos como piezas únicas en todo el universo. Por lo anterior, y ahondando un poco más, te comento que existe una escala de emociones que manejan, entre otros autores, Esther y Jerry Hicks, en donde nos muestran que las emociones van desde una escala menor o negativa, llamada temor o miedo, y suben hasta la máxima escala emocional positiva, que es el amor, el sentimiento más puro del Creador y por lo tanto del ser humano. Te comento que el cuerpo humano siempre está vibrando molecularmente hablando. Las emociones provocan ciertas frecuencias o velocidades de vibraciones dentro del cuerpo y por ello nos sentimos bien o mal dependiendo de la emoción que estemos sintiendo. Esta escala emocional que nos muestran estos autores no es más que las frecuencias o velocidades con las que vibran nuestras moléculas internamente y que dependen del tipo de pensamientos y emociones que estemos teniendo. Si tenemos pensamientos y emociones bajas, como lo es la tristeza y la ira, vibramos a frecuencias bajas y por ello nos sentimos mal. Por el contrario, si pensamos y sentimos cosas positivas como la alegría y el optimismo, vibraremos a frecuencias más altas, sintiéndonos muy bien. Ejemplo, el pesimismo es una frecuencia más baja que el optimismo y así sucesivamente. Se dice, por ejemplo, que cuando uno está deprimido y de repente pasa a una emoción de ira o enojo, estamos peor que antes. Pero en realidad hay una mejoría en la escala de las emociones, pues en realidad nos estamos sintiendo mejor, aunque no lo parezca. Y es verdad, cualquiera que haya sentido la depresión siempre preferirá estar enojado 1000 veces que sentirse deprimido. A continuación, te presento la escala emocional que nos proponen los señores Hicks para que te sirva de referencia cuando tengas algunos cambios emocionales y te muestren cómo sentirte mucho mejor con las actitudes que tomes ante la vida. Escala emocional de Esther y Jerry Hicks. El arte de sentirse bien. 1. Amor, conocimiento, poder personal, alegría. 2. Pasión. 3. Entusiasmo, ilusión, felicidad. 4. Expectativas positivas, creencias. 5. Optimismo. 6. Esperanza. 7. Satisfacción. 8. Aburrimiento. 9. Pesimismo. 10. Frustración, irritación, impaciencia. 11. Agobio. 12. Decepción. 13. Dudas. 14. Inquietud. 15. Culpabilidad. 16. Desánimo. 17. Ira. 18. Venganza. 19. Odio. Rabia. 20. Celos. 21. Remordimientos, falta de autoestima. 22. Temor, miedo, desconsuelo, depresión, desesperación, impotencia. Cuando nos damos cuenta y entendemos que la parte medular de esta experiencia humana es la de tan solo sentir y experimentar todo tipo de emociones, entonces le daremos un sentido diferente a nuestras vidas. Si tan solo nos concientizamos que las emociones y los sentimientos son uno de los objetivos más importantes que tiene el ser humano, entonces le quitamos peso a todas nuestras angustias, depresiones y preocupaciones, pues sabemos que vinimos a experimentarlas, toda clase de ellas. Cuando tú decides pasar por algo, aunque te advierten que puede no ser tan agradable, entonces hasta lo disfrutas, porque fue tu decisión. La gente que se sube por segunda, tercera o más veces a la montaña rusa, hasta disfruta levantando las manos en las bajadas prolongadas, pues ha cambiado su miedo por ese deleite de sentir esa misma emoción que al principio le ocasionaba miedo y hasta pánico al subirse por primera vez. Se dice que el ser humano es el único en el universo que tiene esta facultad,
y esta virtud, y por lo mismo somos admirados por todos los ángeles en el cielo. Somos afortunados de tener esta capacidad que solo nosotros, los seres humanos, tenemos. Una recomendación que me parece da muy buen resultado es que cuando tengas algún sentimiento o emoción que no te guste, como puede ser la preocupación, los celos, la rabia, la ira, el coraje, la angustia y cualquiera de ellos, te detengas tan solo un momento a pensar y determines y seas consciente de cómo te estás sintiendo, de cuál es el tipo de emoción que estás teniendo y reconocerlo. Al darte cuenta de cómo te sientes y reconocerla, le quitarás peso a esa emoción y te prometo que en ese momento empezarás a sentirte mejor, porque ya no lo estás resistiendo, simplemente estás reconociéndola y aceptándola, y por lo cual eso deja de hacerte daño, para pasar simplemente a ser una experiencia más en tu vida. Recuerda siempre, lo que resistes, persiste. Al momento de reconocerlo, dejará de hacerte daño y en automático empezarás a dejar de sufrirlo. Esta es una ley de la no resistencia. Esto es poner la otra mejilla. Esto es aceptarla, como decía el gran maestro Jesús. Volviendo al tema de querer estar felices siempre, me parece que como intención es muy buena, pero entonces, ¿por qué no somos siempre felices si ya aplicamos todos los métodos habidos y por haber? En mi parecer, estaríamos buscando algo para lo que no fuimos creados terrenalmente hablando. No tendría sentido el venir a sentirnos bien solamente, o tener solamente emociones positivas, si en realidad así estábamos allá arribita. Es decir, antes de ser humanos, cuando éramos como la velita frente al gran sol que te mencionaba en la fábula al principio. ¿Qué sentido tendría venir a ser quienes ya éramos? Para mí, el sentido de tener esta experiencia humana es muy simple. Necesitábamos vivir y experimentar los contrastes de todas las emociones y vivencias habidas y por haber, como son la alegría, tristeza, dolor, sanación, enfermedad, salud, pobreza, riqueza, hambre, comer, sed, beber, temor, amor, luz, obscuridad, blanco, negro, bueno, malo, y así sucesivamente. Si se dan cuenta y lo pudieran reconocer como tan solo una experiencia previamente pactada y aceptada al subirse por propia voluntad al juego de la vida, o como yo lo veo, al juego de la montaña rusa que comentamos previamente, en lugar de sufrir con las tremendas subidas y bajadas, las gozaríamos como muchos que hasta las manos levantan cuando bajan y se van riendo a carcajada abierta, ¿no es cierto? O también como lo hacemos los mexicanos al comer un chile habanero. Nos pica, pero no lo dejamos de comer, y ya nada nos sabe igual si no le ponemos picante a nuestras comidas, ¿no es cierto? Bueno, pues así podría ser nuestra vida. Y no es que sea uno masoquista, como lo pensé yo al principio. Dije, pues, ¿qué necesidad de sufrir cuando podemos estar felices todo el tiempo? Me hacía esa pregunta al final de tantas búsquedas, pero no tenía respuesta, ya que la felicidad no era eterna, y siempre había un pelo en la sopa que me sacaba de esa paz interna que yo andaba buscando. Entonces me respondía, ¿qué tal si la felicidad también la buscas en tu mal llamada infelicidad? Por ahí también nos dicen que la felicidad no es la meta, sino el camino hacia su encuentro. Solo que encontramos que en ese camino, o más bien, yo diría, en ese peregrinar, nos encontramos con muchas piedras y baches, y sinsabores, que no nos habían dicho que nos íbamos a encontrar, o por lo menos no lo recordábamos. Ahora entiendo que muchos autores, bien intencionados, también recibieron al principio la misma información que nosotros, e inclusive pasaron por el mismo vía crucis y hasta peores, pues algunos hasta pasaron por enfermedades terminales que lograron superar, pero estoy seguro que ellos mismos luchaban contra esa infelicidad, buscando la felicidad, sin contratiempos, que todos anhelamos alguna vez. ¿Por qué no ser felices a pesar de todo y en cualquier circunstancia?